Esta noche Donald Trump hace historia al convertirse en el primer expresidente en ser juzgado por cargos criminales en un momento decisivo para la política de Estados Unidos. Trump está acusado de 34 delitos por la presunta falsificación de registros empresariales para encubrir un escándalo sexual con la estrella de cine porno Stormy Daniels. Horas antes del juicio, el expresidente arremetió una vez más contra el juez y la fiscalía, luego de varios intentos para retrasar el proceso. Escuchemos. On Monday in New York City, I will be forced to sit fully gagged. I'm not allowed to talk. Can you believe it? They want to take away my constitutional right to talk. I have a crooked judge. El exmandatario niega que haya tenido una aventura y desmiente cualquier acuerdo fraudulento, pero según la acusación, Trump ocultó el pago de $130,000 que entonces su abogado personal, Michael Cohen, le hizo a Daniels justo en la recta final de la campaña presidencial de 2016. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. Este primer juicio a un excomandante en jefe de Estados Unidos se desarrolla mientras Trump compite por recuperar la Casa Blanca, creando un inusual panorama en el que el virtual candidato republicano pasa sus días como acusado penal, mientras también hace campaña por la presidencia. Vamos a analizar este tema desde todos sus ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas, porque este caso está considerado por los expertos como uno de los más interesantes. Son varios procesos penales que tiene Donald Trump, pero este puede suponer una piedra en el camino en su búsqueda por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes con este caso hoy, ya que empezó el presidente Trump en ser el primer presidente que enfrenta un cargo criminal como este? Buenas noches. Buenas noches. Es triste lo que está sucediendo en este país y más contra Donald Trump, porque ningún presidente debería estar enfrentando este tipo de juicio y persecución política como lo estamos viendo. Pero creo que este es el caso más débil de todos. O sea, bueno, en mi opinión todos son igualmente políticos, pero creo que este es el más débil solo por todas las razones que ya hemos discutido muchísimas veces en esta mesa. El primero, comenzando con el hecho de que el Departamento de Justicia y a nivel federal no quisieron presentarle cargos a Donald Trump por exactamente este mismo caso. El hecho de que ya el estatuto de limitaciones había expirado y que Alvin Bragg tuvo que modificar una ley para entonces finalmente presentarle esto como un cargo mayor en vez de un delito menor, que es lo que típicamente había sido ley en la ciudad de Nueva York. Pero vamos más allá. El hecho que Alvin Bragg hizo su propia campaña diciendo que iba a ir tras Donald Trump y ganó su campaña, al igual que Letitia James, a base de que iban a ir tras Donald Trump, eso debe dejar muy en claro cuáles son las verdaderas intenciones, y las intenciones no son justas. Son intenciones políticas que trabajan mano a mano con la Casa Blanca, con Joe Biden, para asegurar que el mayor... Pero es mi análisis y creo que tengo el derecho de presentar este análisis. Mira, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que es muy importante resaltar que sí, el que ahora mismo está en la Casa Blanca, que es presidente, es Joe Biden. Y creo que ya todos sabemos que los que se van a enfrentar en estas próximas elecciones van a ser Joe Biden contra Donald Trump. Y obviamente Joe Biden, sabiendo que políticamente todo le está saliendo horrible, la economía, el crimen, la inmigración, él quiere enfocarse en este tema. Entonces, mi análisis es que sí, estoy viendo que están trabajando la campaña demócrata con estos jueces y estos abogados y estos prosecutors que son demócratas para ensuciar la carrera política de Donald Trump. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para ensuciar la campaña política de Donald Trump. Para eso, precisamente, Donald Trump no ha necesitado ningún tipo de ayuda. Y mira, eso de que Biden está enfocándose en eso porque le está yendo súper mal, Biden ni siquiera menciona los casos de Donald Trump precisamente para no interferir en un proceso judicial. Esto no es un proceso político. Y era hora de que alguien se pusiera los pantalones y que trajera este caso a los juzgados para que Donald Trump, un jurado, pueda decidir si él es culpable o no de lo que se le está acusando, porque sí, Alvin Bragg pudo haber mencionado que él iba a traer este caso a los juzgados cuando se estaba postulando a este cargo. Sin embargo, él no fue quien creó la evidencia que existe en este caso.
evidencia que incluso ya llevó a la cárcel la persona que le hizo este pago a Stormy Daniels, porque el fixer de Donald Trump, el abogado que le hizo este pago a Stormy Daniels, ya pasó tiempo en la cárcel y es precisamente el testigo estrella en este caso. Ay. Así que me parece bien que Donald Trump, de la misma manera que la persona que hizo el pago, el que mandó ese pago, también debería pasar tiempo en la cárcel. El testigo estrella, el mayor mentiroso, el que fue a la cárcel por mentir prácticamente y para enfrentar cargos de perjurio. Este es el mayor testigo en este caso. Claro, lo que hay que decir también es que en este país no es ilegal que dos personas se pongan de acuerdo para que otra se quede callada en intercambio de dinero. Lo que es ilegal en este caso es la relación que tiene eso con la campaña, no el pago por sí mismo, sobre todo cuando la otra parte ha aceptado hacerlo, como en este caso fue. Claro, el problema es lo que falsificaron los business records. Sí, pero no, el pago per se no es ilegal. Correcto. Estamos de acuerdo. A ver, Adonia, señor, ¿qué piensa usted sobre el tema? Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos o la gente quizás se hace, o el argumento de los republicanos, como lo decía Bianca, es que ese es un plan maniobrado de los demócratas para impedir que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Primero que todo, si algo nos hemos dado cuenta es de que los fanáticos y seguidores de Donald Trump, no importa lo que él haga, lo van a seguir apoyando, número uno. Número dos, a Donald Trump le ha ido bien desde que han iniciado estos casos criminales. Por el contrario, esta es su plataforma. Él sale a decirles, como quien dice, mire, yo ahorita tendría que estar haciendo campaña en otros estados, pero estoy aquí, me están crucificando porque yo no he hecho nada. Al contrario, eso es lo que él quiere, tener las cámaras. Prenda la televisión el día usted de hoy y va a ver que todo mundo en las redes sociales está hablando de este caso. Esto es lo que Donald Trump quiere. Esta es su campaña. Y por último, es muy claro y tenemos que ser muy claros al respecto. Y es que no importa si a él se le encuentra culpable, los republicanos lo van a seguir apoyando. Los demócratas van a tener la misma opinión. Entonces, no importa lo que sucede, de acuerdo a una encuesta del New York Times este fin de semana, el 50% de ellos cree de que él hizo algo malo y no lo apoyarían si se ha encontrado culpable de todas estas. ¿Y el 50% qué piensa el otro? Que no. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que nada de lo que 50-50. pase va a cambiar lo que suceda en noviembre. Si él se encuentra culpable, él tiene las mismas posibilidades de ganar. Y si no se le encuentra culpable, él también tiene las mismas posibilidades de ganar, porque si algo se ha demostrado es que él ha utilizado esos casos criminales a su favor. Y esa es su campaña. Él no está corriendo en la economía, él no está corriendo en la frontera, él no está corriendo en plataformas o políticas para los americanos. Él está corriendo porque tiene miedo de ir a la cárcel y lo que quiere es perdonarse para que los otros casos federales él se pueda perdonar a sí mismo cuando si llegase a llegar a la Casa Blanca. Para que vean cómo los demócratas son artistas en manipular todo, la historia, todo para ¿sabes? La narrativa que no es, porque no es una narrativa correcta. Bianca, porque Donald Trump lleva corriendo para la Casa Blanca, para la presidencia, desde ¿Entendés? antes de estos juicios sucedieran. Lo que pasa es que él, obviamente, en vez de ser cualquier otro político, que esto sí les dañaría por completo la carrera, Donald Trump tiene una magia de la cual todo el mundo le tiene algún tipo de envidia, porque nadie se puede comparar, Bianca, que él puede ¿tú convertir hasta el sucio en oro. Y él está convirtiendo estos casos legales en su contra en su oro. Claro, le está funcionando, la mejor estrategia. Discúlpenme, señores. ¿Quién de nosotros le tenemos envidia a tener 80 y más cargos criminales? Por Dios, yo creo que nadie de nosotros quisiera estar sentado en la posición de Donald Trump. Pero, por encima de eso, como sube el día de hoy, que estaba con los ojos cerrados y toda la noche pasó tuiteando. Ni dormir pudo. Se durmió en la corte, pero a Biden es que a quien le dicen Sleepy Joe. Ahora el hashtag, señores, es Sleepy Dawn. Bueno, celebran los demócratas porque saben que son todos los demócratas que están llevando este juicio político en contra de su opositor mayor, que es Donald Trump. Permítame un segundito, vamos a seguir profundizando este juicio histórico contra el expresidente Donald Trump. Ahora se une a la conversación el analista republicano Jesús Márquez. Jesús, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Línea de Fuego. Buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Jesús, el equipo legal de Donald Trump ha presentado durante meses una lluvia de mociones legales para retrasar o desbaratar los 4 casos penales en contra de él. ¿Qué piensas del inicio de este juicio antes de las elecciones, de este en preciso, en particular? Todo parte de un circo, ¿no? Primero que nada, ¿cuáles son los cargos? Hay 34 cargos, eso lo sabemos, están ahí en el papel, pero ¿cuál es la culpabilidad acá? Es más, esos 34 cargos que estamos hablando en este momento es nada más y nada menos que un pago de $130,000 que supuestamente se hizo, dividido en los pagos, porque cada mes
Donald Trump le pagaba una transacción muy legal a su ex abogado, el señor Cohen, y nada tenía que ver ese dinero al dinero que Cohen le pagó a esta mujer. O sea, no tenía una cosa que ver nada con la otra, no hay ningún pago que haya violado la ley. Inclusive, este es el caso de los más fáciles para Donald Trump, pero sin embargo, de todos modos, ellos lo que quieren es afectar, porque quieren pisotear la imagen del presidente Donald Trump. Vamos a analizar rápidamente a los actores de este juicio, ¿no? Tenemos al señor Cohen, la persona estrella que va a testificar, el testigo estrella, pero que sin embargo es un ex convicto que mintió ante la ley y que también evadió impuestos, por eso fue a la cárcel. Ese es el principal estrella de la persecución. Y por otro lado tenemos a un juez, el señor Juan Marchand, que es un demócrata. Su esposa, muy aclamadamente demócrata y públicamente, la hija inclusive, hace posts en sus redes sociales con Donald Trump bajo la cárcel. O sea, y de paso tenemos a David, el señor Bragg, el fiscal de Manhattan, que es nada menos un demócrata que fue puesto por el señor George Soros. Todos estos actores son los que están en contra de Donald Trump. Así de que no es un juicio justo y ojalá y se haga justicia. Jesús, ¿qué crees que va a pasar acá? ¿Que Donald Trump va a ser encontrado culpable? ¿Qué crees que va a pasar acá? Bueno, mira, hoy en el primer día de juicio están teniendo muchos problemas para poder tener un jurado que sea justo. Hoy se entrevistaron a más de 100 personas, 50 de ellos fueron excluidos inmediatamente porque ellos dijeron abiertamente que no pudieran ser justos en este juicio ni imparciales. O sea que va a ser muy difícil en un lugar donde la gran mayoría son demócratas, pero esperemos que por lo menos encuentren algún republicano que vaya a estar en el jurado. Y a pesar de todo esto, el caso es tan débil que creo que Donald Trump puede ganar aquí. Jesús, ahora vamos a lo político. A Trump le va a tocar comparecer y le va a tocar estar ahí. ¿Cómo va a ser la campaña de Trump si le toca estar físicamente en el lugar? ¿Cuál es la estrategia republicana? Bueno, ese es otro problema, que aquí es donde se ve la mano negra de todo este complot, que lo que quieren es que Donald Trump, en vez de estar haciendo campaña en Georgia, en Pensilvania, en Nevada, esté ahí en la corte. Por ejemplo, ya empezamos con eso. Hoy el juez le negó el permiso a Donald Trump de asistir a la graduación de su hijo Barron, que se va a graduar de la high school. O sea, por ahí empezamos, pero va a hacer lo mismo para todos esos casos que tú mencionas, donde no va a poder estar haciendo campaña y va a tener que estar haciendo presencia para defenderse, ¿no? Eso es algo que ellos lo que quieren. Ellos quieren pisotear la imagen de Donald Trump, pero creo que les va a salir a esto al revés. No creo que les vaya a funcionar. Al contrario, creo que le va a ayudar a Donald Trump. Políticamente, los independientes, ¿qué van a hacer en medio de este juicio? ¿Qué crees tú? La consecuencia, 30 segundos. No, mira, Donald Trump va a ganar los independientes, lo vemos en las encuestas, en los estados claves como Pensilvania, Georgia, y eso ya está sucediendo. Esto creo que le va a dar un boost a Donald Trump para ganar, pero su operación de piso tiene que estar bien aceitada para poder llevar a cabo esa. Nuestra conversación con el analista republicano Jesús Márquez, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias. Gracias a ti.